soy del programa de zootecnia del primer semestre. El día de hoy les vengo a hablar de la piscicultura como una opción. Primero que todo, ¿qué es la piscicultura? La piscicultura bajo la ONU es la crianza de peces, término bajo el cual se agrupan una gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí. La piscicultura abarca lo que viene siendo la pesca deportiva, la pesca como proceso de negocio, ya sea en ríos, lagos, lagunas, el mar propio, y pues como tal la estadía de peces en estanques artificiales, como también lo conocemos como, hagan en cuenta como si fuese la ganadería hacia el ganado, pues la piscicultura hacia los peces, ¿no? Muy bien, entonces ¿a qué me refiero como opción? Resulta que hay unos indicios de que a personas últimamente hay una tendencia hacia el comer saludablemente, ¿no? Entonces pues esto involucra que es saludable dentro de los procesos cárnicos, porque pues, es muy difícil volverse de pronto vegano o vegetariano. Entonces lo que viene siendo el pescado o el pollo vienen a reemplazar todos estos procesos como tal de sustentación de proteínas. ¿A qué me refiero con proteínas? Pues dejar a un lado un poco el cerdo, dejar un poco al lado la res. ¿Por qué? Porque son dos procesos que contaminan bastante en diferentes aspectos. La res como tal contamina el momento en que erosiona la tierra como tal, el momento de hacer pastoreo, silvopastoril, pues erosiona la tierra y después es muy difícil recuperar como ese terreno para de pronto sustentarlo bajo un cultivo o bajo otros procesos como tal. También al momento de rumear, cuando ellas rumean en ese proceso, la emanación de CO2 es bastante grande, es el tercer punto más contaminante del planeta Tierra de emisiones hacia las emisiones atmosféricas. Entonces, como les decía anteriormente, pues estas tendencias tienden a comer fitness, ¿no? Como lo conocemos saludablemente, y todo esto es cambiando, pero eso también se están dejando a un lado las bebidas azucaradas y todos estos procesos que de pronto nos perjudican a nosotros personalmente, ¿no? ¿Por qué reemplazarlo por otros procesos? Obviamente no es fácil de pronto cambiar los procesos en la finca como tal. Hablamos de que el Quindío como tal es el departamento más pequeño del Quindío, que aquí mismo no tenemos grandes hectáreas de terreno, la mayoría de las fincas están divididas entre máximo 10 hectáreas, 5 hectáreas, hablando pues en un promedio, porque sí que hay fincas bastante extensivas dentro del propio Quindío. Entonces, pues obviamente esto tiene unas ventajas y desventajas. Vamos a ver primero que nada las ventajas. Entonces, entre el primer punto de las ventajas, tenemos de que se requiere menos espacio. Tenemos en cuenta que para poder tener 5 vacas de manera estabulada se necesitan en promedio unas 2 cuadras sembradas en pasto de corte. Mientras que para poder tener 3.000 peces, solo se necesitan en promedio entre 70 y 75 metros cuadrados de un estanque. Todo depende de la oxigenación, claro. No requiere mucho personal. La piscicultura requiere más o menos en promedio para esa misma cantidad de peces, en promedio 2 personas trabajadoras que pues estén alimentándolas y estén pendientes de los peces y si hay alguna novedad como tal. Mientras que para especies mayores como lo viene siendo el ganado, pues se requiere una mayor cantidad de personal y pues personal que sea mucho más capacitado que incluso para la piscicultura. El alimento en los diferentes puntos de crecimiento es económico. Es mucho más barato que para otras especies menores, como viene siendo el pollo o gallina, incluso conejos. Y que es un animal de que no requiere mucha alimentación. Obviamente pues hay que alimentarlo, pero para su crecimiento como tal y de su dieta no es necesario un sustrato constante de comida. Y tiene un buen mercado a nivel nacional e internacional. Como les mencionaba anteriormente en diapositivas pasadas, el pescado ha tenido un gran balance, ¿no?, de ventas, más que todo a nivel internacional, ¿no? Tengamos en cuenta que más o menos una libra de filete de tilapia está alrededor de unos 6.000, 7.000, 8.000 pesos aquí en Colombia, mientras que de pronto en países como lo viene siendo Europa, ese mismo filete vale más o menos unos 4 o 5 euros, que eso equivalen a 20.000 pesos más o menos, haciendo la conversión de manera muy rápida. Entonces pues a nivel nacional, pues como les digo, tiene su venta paulatina, más que todo aquí en el Quindío, en Salento se consume bastante pescado con todas estas cuestiones
del turismo, aunque ahora en este momento bajo la situación que estamos, pues no se ve mucho, más aún así la gente tiende a comer más saludable. Bueno, obviamente pues no todo es color de rosa y este proceso también tiene sus desventajas. Dentro de las desventajas tengo dos puntos muy fuertes, que es que requiere una mayor inversión que otras especies menores. Acá me refiero con una mayor inversión, pues que se necesita una mayor inyección de dinero para crear como los estanques, para crear todo el proceso de entrada y salida de agua, procesos que se denominan como bioflow, que son procesos muy ambientales, que son muy favorables hacia el medio ambiente, y pues todo eso requiere una inversión bastante grande para pues, montar un buen proceso y que no interfiere y que no dañe, como lo hemos dicho durante toda esta exposición, al medio ambiente. Y pues que su proceso de crecimiento y engorde tarda un poco más que en otras especies menores. Mientras que un pollo sale entre las 15 y las 17 semanas para ya ser consumido, el pescado se demora entre 7 a 7 meses y medio en este altiplano, ¿no? Viene siendo el Quindío. ¿Por qué? Porque no es un municipio, perdón, no es un departamento muy caluroso como tal, y la tilapia en general pues requiere bastante calor. En Salento conocemos de que se puede procesar la trucha como tal, porque pues es un agua bastante fría, es una altura bastante favorable, y pues hay procesamiento de trucha y de salmón por el clima y por la altura. Pero pues lo que viene siendo Calarcá, Armenia, Circasia, incluso la tebaida puede ser más favorable para el crecimiento de la tilapia como tal. Bueno, pues esta es una diapositiva que está pues representada para las preguntas del público. En este momento no tenemos público, porque pues todo lo que estamos haciendo es mediante procesos de virtualización, pero sí hay tres preguntas muy fundamentadas que se ven en la mayoría de los foros de como tal de lo que viene siendo los piscicultores, y es la representación como tal de los piscicultores hacia el país. ¿Quién es? En este caso es la UNAP. La UNAP es quien representa todo esto de los piscicultores, de todo lo que viene siendo la mediación de lo que tenga que ver con pescado. La UNAP es quien se encarga de eso. ¿Cuál es qué se utiliza? Si hembras o machos. Generalmente para este proceso se utilizan machos. ¿Por qué? Porque las hembras, ellas, bueno, hablando de tilapia, ¿no? Las hembras tienen, al momento de criar los hijos, ellas ponen sus huevos en el fondo del lago, el macho las fertiliza y ellas nuevamente las introducen en su boca hasta que crían los alevinos. Entonces pues ese proceso se demora más o menos entre 10 y 11 días, perdón, de 10 a 12 días. Entonces pues es un tiempo en el que la mojarra hembra no consume alimentos, entonces pues, se pierde ese tiempo de engorde como tal. Entonces pues generalmente siempre en los estanques se tienen machos. Hay procesos diferentes para solo la selección de machos, o hay algo que hay químicos especiales cuando se les echa a ellos en el momento en que son alevinos para pues, volver los machos en su totalidad. De antemano les agradezco muchísimo su atención a la persona que de pronto tenga que auditar mi video. Muchas gracias por tomarse la molestia y espero recibir las respectivas puntuaciones objetivamente con respecto a todo lo que se habló durante esta prolongación de mi exposición. Y al final tenemos pues la biografía, donde fueron sacadas la mayoría de la información y de las imágenes. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias.